Uy, se ve súper mal hoy día, ¿qué onda? Los procesos acá los tienen claros, ¿cierto? La luz pasa por aquí, se provoca una difracción, ¿cierto? Que se transforma un frente de onda en una onda circular, en un punto. Y acá se provoca interferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque interactúa la onda de aquí y la de acá. Y eso es lo que está pasando. Y debido a esto, la onda puede sortear algunos obstáculos, ¿no? Generalmente la difracción se usa harto, por ejemplo, en las ondas de celulares. En las ondas de celulares, cuando se encuentra con edificios, cuando va una onda así, generalmente sucede difracción y puede seguir avanzando, ¿no? O si no, no sería muy difícil tener redes telefónicas y de internet si no existiera la difracción. Ya. Cambio de fase por reflexión. Cambio de fase por reflexión. Ya. Como ya les dije en algún momento, todas las ondas se comportan similar, ¿cierto? Electromagnéticas, de sonido, de cuerdas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy acá en una pared? Yo emito un pulso de onda. ¿Qué pasa con la onda? Cuando choca y se devuelve. Ahí se está reflejando una onda, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por abajo, ¿no? Esto es un cambio de fase de pi, ¿no? Cuando se devuelve. Es un cambio de fase de pi. Ya, imagínense ahora, se supone que es como decir que esta cuerda tiene una infinita masa, ¿cierto? Entonces es inamovible. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ahora tiene una masa finita? Usted. No. ¿Qué pasa si la masa no es finita? Porque la pared es como una cuerda de masa infinita, pero si es finita. ¿Qué cree que pasa? Muy bien. Muy bien. Aleluya. Lo que va a pasar acá es que una parte va a avanzar. ¿Ya? Eso pasa con diferentes masas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, una velocidad 1 de la onda, un índice de refracción 1. Imaginemos que esto es un medio, ¿ya? Esto es para que sea más ilustrativo. Una densidad 1. ¿Ya? Entonces, esto significa que la densidad 1 menor a la densidad de esta cuerda es menor porque tiene menos masa. ¿Ya? Por ende, ¿recuerdan cómo era la velocidad de las cuerdas al menos? ¿Era proporcional a qué era? Tensión partido densidad. Bueno, la raíz de eso. Sí, la raíz en realidad. Es proporcional a 1 sobre la densidad. Significa que si este es menor, entonces la velocidad va a ser mayor, ¿cierto? ¿Sí? Y con respecto al índice de refracción, ¿recuerdan cómo era el índice de refracción, cierto? ¿Sí? Queda al revés también. El índice de refracción depende de 1 sobre la velocidad. Por lo tanto, ahí tenemos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, ahora tengo una onda incidente. ¿Recuerdan que yo les mostré un video en donde había una parte que se reflejaba y la otra que se refractaba? Y ahora estamos en un proceso más real. Estos eran casos ideales en donde las masas eran infinitas y las refracciones eran perfectas y todo. Pero
en los casos más reales, uno tiene una parte refractada y otra parte reflejada. ¿Ya? Y en el ángulo crítico se supone que en el ángulo crítico solo tengo parte reflectada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si N1, N2? Si N1 es menor que N2, la parte reflejada va a salir con un cambio de fase, ¿cierto? Con un cambio de fase pi. Y acá, por ejemplo, si esta tiene fase 0, esta va a tener fase pi, y este va a tener fase 0 también, ¿cierto? Que es coincidente con lo que tenemos acá. ¿Ya? ¿Se entendió? No, yo no entiendo. ¿Quién no entendió? La fase, esto es similar a esto. Tenemos una onda incidente, que es esta. Esta es esta de acá, ¿cierto? Luego tenemos una onda reflejada, que es esta que viene acá. Y esta viene con una fase pi. Por lo tanto, la reflejada cambia a una fase pi. Y luego tenemos otra que sigue su camino, que tiene la misma fase que la incidente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora si tenemos lo contrario? En el caso ideal, imagínense que esto es aire. ¿Ya? En el caso ideal, acá sería lo contrario a esto, ¿cierto? Acá tendríamos algo así como condiciones de borde libre. Recuerdan que tenemos dos tipos de condiciones de borde, la fija y la libre, ¿cierto? En el caso ideal, aquí tenemos condiciones de borde libre. ¿Qué significa? Que si tenemos una onda incidente, ¿cómo se refleja en las condiciones de borde libre? Por arriba, ¿cierto? Ya, y como ya le colocamos, este es el caso ideal, pero en el caso en donde tenemos diferentes densidades de masa, otra onda va a seguir su camino también. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que la lambda 2 es menor a la lambda 1, o sea, 1, 1, 2, 1 es mayor como 2. ¿Qué pasó? Como si no hubiese nada. Ese es el caso ideal. ¿Ya? Bueno, y aquí pasa lo mismo que acá. Las velocidades cambian. Y el índice de refracción cambia. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si tenemos un índice de refracción N1 y N2, tenemos una onda reflejada y otra refractada, ¿cierto? Entonces, esta viene con fase 0. ¿Ya? Ahora la reflejada no cambia de fase, ¿cierto? Entonces, tiene también una fase 0. Y la refractada también tiene una fase 0. ¿Ya? Ahí no pasa nada. Ese es el caso más fácil. ¿Ya? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Ustedes han visto, por ejemplo, gotitas de agua. A ver, ¿cómo lo puedo? Lo que pasa es que también puede haber interferencia en películas delgadas. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos, imagínense una gotita de petróleo, una gotita de agua. ¿O ven cuando llueve que hay como multicolor en el piso? Eso es pura contaminación. ¿Ya? Entonces se generan estas películas delgadas en el piso. ¿Ya? Entonces, si un rayo incidente incide, ¿ya? Va a haber una onda reflejada, ¿cierto? Como también va a haber una onda refractada, que también se va a reflejar, que también se va a refractar, ¿cierto? Entonces, este va a venir con una fase phi sub 0. Esta onda va a venir con una fase phi sub 0, ¿cierto? Y como acá esta onda recorrió más camino, recuerdan que va a tener una distinta fase, ¿ya? Phi sub 1. Entonces, cuando nosotros miremos esto,
nos van a llegar dos ondas que tienen distintas fases. Entonces esas ondas pueden interferir. ¿Ya? Pueden interferir de la misma manera que nosotros trabajamos el patrón de difracción. ¿Ya? Entonces el objetivo ahora va a ser encontrar cuánto es la diferencia de fase y ver dónde están los máximos y mínimos en función del ancho el ancho de esta película delgada. ¿Ya? ¿Se entiende a lo que vamos, no? Soy la única que ve la pizarra. ¿A qué hora mandaste eso? Porque yo la veo bien de aquí. ¿Se ve muy mal? O la acerco, mejor la acerco un poquito. Ya, ahí sí o no. Voy a trabajar solo con la parte derecha. Ya, ahí sí. Ya, entonces se entendió lo que vamos, ¿no? Entonces, vamos a tener una película delgada de ancho T. ¿Ya? Vamos a tener una onda incidente. Con esta onda incidente vamos a tener una reflejada, ¿cierto? Y una refractada. Y que esta onda refractada también va a tener una reflejada. Mejor voy a ponerle color, si no va a haber pura confusión ahí. ¿Qué vendría siendo un bloque de qué? Una lámina delgada. Como un lente grueso, por así decirlo. No un lente, una superficie refractaria. Gruesa. Entonces, acá tenemos una parte refractada y otra parte reflejada. ¿Ya? Y esta parte reflejada va a tener una parte reflejada y otra refractada. Y esta parte también se va a refractar y a reflejar. Esto puede seguir infinitamente, ¿ya? Pero ya en esta onda de acá ya su intensidad es demasiado baja, entonces no se percibe. ¿Ya? Entonces, máximo vamos a tener solo dos procesos. Veamos la fase. La fase. Esta va a entrar con una fase 0. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser la fase del rojo? Fase del rojo. Vamos a decir que esto está en el aire. Y esto está en N2 mayor que N1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces estamos frente al otro caso, ¿no? ¿Sí? Pi. Este va a tener una fase pi. ¿Cierto? Ya. La de aquí. ¿Qué fase tiene? 0, ¿cierto? 0. Tiene fase 0. La azul. También tiene fase 0, ¿cierto? Porque pasa lo contrario. Cuando la onda pasa de aquí hasta acá, está pasando lo que estaba aquí colocado, ¿ya? Y cuando pasa de aquí, de este medio hasta está pasando esto. Ya no hay cambios de fase. ¿Sí? Entonces este tiene 0, este tiene 0, la azul también tiene 0, y eso es lo que me importa. ¿Por qué? Porque la verde va a tener una fase 0. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo se da la vuelta? No, pero la fase es distinta a la dirección de propagación. La fase... La dirección de propagación está aquí. ¿Ya? La fase es otra cosa. Igual
A ver, lo que pasa es que, así como más rigurosamente, esto es un producto punto. ¿Ya? El R es el vector del desplazamiento. Entonces, si yo escribo esto, significa que se mueve en X. ¿Cachai? Porque depende de las direcciones de la dirección de propagación de la onda y el desplazamiento. ¿Cachai? ¿Pero se entiende lo de la fase o no? ¿Todos lo entendieron? ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Voy a anotar acá la otra que tenemos. Si tenemos este caso, en donde N1 es menor a N2, vamos a tener una fase inicial 0, va a haber un cambio de fase pi, y una onda refractaria que tiene fase 0, ¿ya? Entonces, cuando la onda choca con la primera superficie, va a mostrar un cambio N1 a N2, ¿cierto? Pero N2 es mayor que N1, por lo tanto estamos en el caso aquí, ¿cierto? N2 mayor que N1. Entonces, la onda reflejada tiene una fase pi. Acá está la onda incidente y la reflejada es la roja. Esa tiene una fase pi, ¿ya? Y la onda refractada tiene una fase 0. Y aquí está otra roja. ¿Sí? Luego, esta roja también se refleja y se refracta. ¿Sí? Pero acá estamos en el caso contrario, porque pasa de un medio 2, de un medio N2, a un medio N1, que es este caso de aquí. ¿Cierto? Aquí N2, N1 y un... ¿cómo? Sí. Cuando estamos acá, estamos en este caso. Pero aquí no hay ningún cambio de fase en ninguna de las ondas que se reflejan o se refractan. Entonces, si esta viene con 0, entonces esto también tiene 0. ¿Ya? Y esto también tiene 0. ¿Sí? Y luego, volvemos a este mismo caso. Pero esta onda verde es la refractada del azul. ¿Ya? Que van con la misma fase. Por lo tanto, la verde tiene una fase 0, la roja tiene una fase pi y la negra tiene una fase 0. ¿Ya? ¿Se entendió bien? ¿Mejor? Entonces, ¿qué es lo que ve nuestro ojo? Supongamos que esta J está más arriba. ¿Ya? ¿Qué es lo que ve? Ve la suma de esta onda más esta onda. ¿Ya? Si yo miro acá arriba, aquí, yo voy a ver esta onda más esta onda, ¿no? Entonces, vamos a escribir. La onda roja es coseno de K1x más omega t, disculpa, K x1, omega t más y esa es su fase, ¿cierto? Esa es la roja. Acá hay un pequeño detalle, de un segundo, que hay un detallito. Y luego, la I verde. La I verde, vamos a decir que tiene la misma amplitud, ¿ya? La verde va a ser coseno de kx2 más omega t. No tiene fase. O menos omega t, en realidad da lo mismo. ¿Ya? Y como yo les dije la vez pasada, esto va a ser kx1 menos omega t más k x2 menos x1, ¿no? ¿Sí? Dime. El rayo verde que se reflejó, ese igual tendría fase 0. ¿Este? Sí, este ciclo se repite infinitamente. Pero ese habría cambiado su fase. No, creo. No. Se repite infinitamente, pero ya la intensidad de la onda empieza a ser más chica, entonces es un efecto que no se va a percibir. ¿No? Entonces, menos queda lo mismo, eso. El menos si va para arriba hacia abajo. En este caso va para arriba, entonces, suponiendo que va positivo para arriba, entonces un menos.
Ya, una cosa antes de esto es, vamos a calcular la relación entre las longitudes de onda, ¿ya? Y va a ser, esto es C dividido B1, digo C dividido B2, ¿ya? Luego tenemos, esto es B2 dividido B1. ¿Qué te estás sacando ahí? Voy a calcular la longitud de onda, cómo se relacionan y cómo se relacionan las longitudes de onda en función de los índices de refracción, ¿ya? ¿Cómo se relacionan las funciones de la velocidad con la longitud de onda? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Ah? Lambda dividido frecuencia, ¿cierto? ¿Recuerdan que yo les dije que cuando pasaba de un medio a otro cambiaba la longitud de onda y no la frecuencia? ¿Lo demostramos también? Entonces la frecuencia angular sería lo mismo. Entonces esto me queda lambda 2 dividido lambda 1. En este caso N1 es el aire y N2 es M, ¿cierto? 1 dividido N. Por lo tanto, lambda 2, vamos a anotarlo, lambda 2 es igual a lambda 1 dividido N. Así se relacionan las longitudes de onda. El N1 vendría siendo el de la varita. N1 igual a 1 el aire. No, pero es que los rayos vienen de la varita hacia el aire. ¿La varita es el aire? Muy bien. Por eso estoy calculando esto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy calculando esto? Porque acá, esta diferencia de fase, ¿ya? ¿Dónde se produce? ¿Aquí o aquí? Se produce acá. Porque este es el cuánto recorrió la onda refractada. La refractada hizo esto. Bajó, subió y se siguió avanzando. ¿Pero dónde bajó y subió? Aquí. En el medio con índice de refracción N. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, dime. El N de acá, ¿qué es el índice? Tienes que acá ocupó su índice. N1 va a ser 1 y N2 va a ser N. ¿No? Y eso es lo que no tengo que decir, ¿cierto? Entonces, seguimos. Voy a borrar esto porque ya no lo necesitamos. Entonces, este K. Vamos a calcular X2 menos X1. ¿Ya? Este K, esta diferencia de fase, se genera aquí, ¿cierto? Dentro del material. Por lo tanto, este K corresponde al material que está acá adentro, que es igual a 2pi sobre lambda, 2pi sobre lambda, por así decirlo, vamos a decirle lambda a ella, que es el lambda que se encuentra aquí. Y en este caso yo le puse 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que pasar con eso? ¿Qué tiene que pasar por eso para que haya, por ejemplo, interferencia constructiva? Bien. ¿Por qué se lo damos? Aquí, a velocidad 2 dividido velocidad 1. Esta es la relación de dispersión, ¿cierto? Recuerdan que V igual a K por W. No, era K dividido W, ¿cierto? Y no, al revés. W dividido K. No. La cosa es que la velocidad es lambda dividido omega. Eso viene de las relaciones de dispersión. ¿Ya? Eso queda lambda 2 dividido lambda 1 y eso igual a 1 sobre n. Entonces, ese N es el mismo. El mismo índice de refracción. Sí. Acá en el 1 dividido N2, eso es la división de los índices de refracción. Entonces sería N1 partido de N. Claro. Esto sería N1 vale 1 y N2 vale N. ¿Sí? Que es lo que puse ahí. Ya. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que suceda interferencia constructiva?
Ambos tienen que... ¿La qué? Sí, la fase de esta onda tiene que ser igual a esta. ¿Cierto? Entonces tiene que ser un múltiplo de ¿qué? De 0, de 2pi, de pi. ¿De qué? De 2pi. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No. No, pero ¿qué tiene que pasar para que la fase de esta sea igual a esta? ¿Tiene que ser pi o 0? ¿Ah? Pi. Sí, porque acá hay un pi, ¿no? Entonces no tiene que ser pi. Múltiplos de pi. Y eso se produce con 2m más 1 por pi, ¿cierto? Ahí tenemos múltiplos de pi. ¿Ah? ¿Múltiplo de pi o no? Cuando m vale 0, pi. Cuando vale 2, 3 pi. ¿No? Cuando a mí me vale 3, 3, Profe, ¿por qué es 2m más 1? Un segundito. Para que se destruya. Lo que pasa es que eso es al revés en el caso contrario. ¿Por qué? Porque ahí no había nada. Estamos como... Si en el caso anterior teníamos que era 2m más 1 para la destructiva, acá va a ser constructiva. ¿Sí? ¿Ah? Lo que pasa es que acá, mira, el pasado, ¿cómo era? Déjame recordar. El pasado era, teníamos un doble rendija, ¿cierto? Acá teníamos una fase 0. Y aquí teníamos una fase K por x2 menos x1, ¿cierto? Entonces, para que ambas fases sean iguales y que sea constructiva, necesitamos que fuera múltiplo de 2pi. Acá, no. Acá para que ambas fases sean iguales es necesario que esto sea múltiplo de pi. ¿Ya? ¿O no? ¿Y eso da múltiplo de pi o no? Parece. Sí, pues. Los impares, ¿o no? Porque no puede ser 2pi de partida. Pi sería 3pi, después 3, 4, 5pi, 7pi y así. ¿Cachai? Al contrario. Esa relación se había destructiva en la anterior, en la doble rendija, pero acá es constructiva. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con x2 menos x1? Supongamos que el ojo está aquí. Y esto le vamos a poner, no sé, una distancia L, que es irrelevante. ¿Ya? Entonces me quedaría, ¿cuánto recorrió x2? La diferencia entre x2 menos x1. x2 es cuánto recorrió la onda que se reflectó, luego se reflejó, y cuánto recorrió la onda que solo se reflejó. ¿Ya? x2. Vamos a tener dos partes, ¿cierto? En x2 es esta y en x1 es esta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta que está acá, ¿o no? ¿Sí? La diferencia entre este camino menos este es solo esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto avanzó aquí? 2t, ¿o no? Esto tiene ancho t. Y el camino total de esto es 2t. El ida y vuelta. Ojo, si nosotros tenemos algo así, aquí la distancia no es t, ¿ya? Vendría a ser, habría que calcular t y aquí habría que calcular dónde choque, ¿ya? Pero tienes que darle este ángulo sí para poder saber cuánto vale esta distancia, ¿ya? En este caso va a ser 2t. Y ahí estamos listos, ¿no? Esto es... va a ser 4pi t dividido lambda 2, que es igual a 2m más 1pi. ¿Ya? Vamos a usar esta relación porque, porque va a ser la
la longitud de onda del inicial, ¿cierto? La que nosotros elegimos. Entonces, esto es, me parece un índice de refracción. A n aquí y lambda 1 es igual a 2m más 1 pi. Estamos, ¿no? El pi se me muere. Y para estos casos vamos a tener interferencia constructiva. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿De dónde salió el pi, profe? O sea, el n. El n, lo que pasa es que transformé el lambda 2 a lambda 1. Ah, ya. Es porque sabemos más cosas de la onda inicial que del 2. Generalmente uno siempre quiere escribir las cosas en cosas que uno, que uno elige inicialmente. ¿Ya? Y al contrario, para la interferencia destructiva, voy a notar de aquí. Destructiva, vamos a tener lo mismo, pero múltiplo de 2pi. En la última línea dice 4T, ¿eso debería ser una N? 4tn. Pero aquí vamos a tener interferencia constructiva, entonces tiene que ser múltiplos de pi. ¿Ya? 4pi de n es igual a 2m pi lambda 2. ¿Ya? Si se dan cuenta, la interferencia aquí depende del índice de refracción. Significa que yo les dije en algún momento que el índice de refracción dependía de la longitud de onda, dependía levemente de la longitud de onda. Entonces, por eso cuando uno le hace incidir los prismas, a un prisma esta divide los colores, porque tienen distintos índices de refracción. Acá los máximos de los distintos colores los vamos a ver en distintas posiciones, ¿no? Porque dependen del índice de refracción, que depende de la longitud de onda, ¿cierto? ¿Todo ok o no? ¿Todo ok o no? ¿Sí? Ya esto es interferencia en láminas delgadas. Un segundo. Profe, ¿puede decir de nuevo la explicación por qué se ocupa la otra forma? Porque es el contrario de lo que digo que se hace. ¿Por qué? Recuerdan que la... No lo voy a hacer aquí. En la anterior... es solo matemático, no tiene nada... No es nada... Nada distinto. Recuerden que en la otra de les dije teníamos estas dos ondas, ¿cierto? Y esta era la diferencia de fase. ¿Ya? Para que sea una interferencia constructiva, la fase de este tiene que ser igual a esta. En este caso, la fase es 0. ¿Cierto? Entonces, para que estén en fase, es necesario que esta sea 0, o sea, múltiplo de 2pi. ¿Cachai? Eso es 2mpi. Aquí, ¿qué pasa aquí? Necesitamos que esto tenga la misma fase que esta, pero en este caso es pi. ¿Cachai? Entonces, tiene que ser o pi o pi módulo, algo así. Pi módulo 2pi sería algo así. A ver, me sirve pi, me sirve pi más 2pi es 3pi. Entonces, la diferencia es 0, no que el valor sea 0. No. Ya, ahí sí. ¿Cachai? Gracias. ¿Sí se entiende? ¿Qué pasó? No te río. No, Ya. Seguimos. Apertura. Estamos a punto de terminar esto ya. ¿Qué pasó?
Pero, a ver, ¿cómo se puede decir? Ya entiendo lo que da tu duda. ¿Qué está escribiendo? Entiendo por qué da tu duda. Sí, tu duda. Y lo que pasa es que aquí hay dos. Recuerda que las ondas tenían esto. Una manera de ejecutar diferencias de fase era con esto, cuando las distancias eran distintas, y otra era con esto. Pero en este caso son las dos juntas. ¿Sí? En el caso de la doble rendija, este era 0. Pero ahora es pi. Sí, por eso tenemos que igualar a pi la otra. Por eso es que, sí, porque aquí, si tú quieres escribir la otra, por ejemplo, me queda algo así. Kx1 menos omega t más. Sumamos este filo, me va a quedar phi2 más phi1. ¿Ya? Me va a quedar algo así como phi2 menos phi1. Sí, lo que vas a ver. Déjame ver si puedo explicártelo bien. Recuerda que cuando nosotros hacíamos esto, y esto era 0, ¿ya? Se supone que nosotros decimos ya, teníamos una onda igual a la de arriba, pero con una diferencia de fase. Acá este es distinto de 0, entonces tenemos que tener una onda similar a este. Entonces, para que eso pase aquí, esto tiene que ser igual a eso. ¿Sí? Sí, yo tenía una duda conceptual del valor que tenía que dar la diferencia. Claro, no sé si te quedó claro. No, sí. A ver, pues. Ya, nosotros consideramos que las rendijas siempre fueron puntuales, ¿ya? Infinitamente pequeñas, de tal manera que la difracción que lo que se emite del frente de onda sea solo en un punto, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una rendija de ancho A? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Profe, ¿podría mover la cámara, por favor? Ah, la cámara, perdón. Como es ancho, no hay rayos que pasen como delante. Sí. Hay rayos que no les pasa no les, ¿cómo le digo? No le afecta la difracción. Pasan derecho. Entonces, por ejemplo, en la doble rendija, teníamos algo así. En la doble rendija, uno veía una intensidad de luz, esto se lo estoy diciendo nomás. Ya todavía no lo pueden calcular. La intensidad de luz tiene un máximo. La intensidad de luz tiene un máximo en el centro, y luego los siguientes máximos tienen menor intensidad de luz, entonces se ve más apagado, como lo vimos acá en la pared. ¿Ya? ¿Qué creen que pasa cuando tenemos una abertura? Hay menos intensidad en medio. ¿Menos o más? Estamos focalizados. Más, po. Porque hay rayos que van a pasar directamente y no van a ser difractados. Entonces, como que el ancho de estos pics aumenta. ¿Ya? Por eso intentamos hacerlo lo más diferente de hacerlo, porque no es tan chiquito en la red. Sí, o sea, sí. Y por eso el pic central se ve muy grande. Porque tienen ancho estas rendijas. ¿Ya? Se supone que en el laboratorio uno tiene rendija ahí muy bien y todo, pero aquí no. Tenemos que ver. Fue construida por ellos. Entonces, voy a hacer esta abertura más grande para que se vea mejor. ¿Qué hacemos para ver el patrón de interferencia en una pantalla muy lejana? Seguimos con las mismas aproximaciones, ¿ya? Vamos a dividir imaginariamente la abertura en dos, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a discretizar la cantidad de puntos que... no quiero hacer tanto, voy a hacer 4. Vamos a discretizar la cantidad de puntos. Esto en teoría son infinitos puntos, ¿ya? Se supone que el frente de onda
no sé si estuvieron toda la clase pasada, pero el frente de onda, en cada punto se genera una onda circular. ¿Ya? Pero la suma de todas las ondas circulares de todos los puntos generan una onda, un frente plano. ¿Ya? Acá también pasa lo mismo. En todos los puntos se genera una onda circular. Pero para mayor facilidad de los cálculos vamos a discretizarlo en 8. Son infinitos, pero son 8. Y tenemos 1, como lo escribí, así, de abajo hacia arriba. Este es el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Ya? En teoría son infinitos. Tenemos la mitad acá y la mitad arriba. ¿Ya? Como dirían en álgebra, numerales y esas cuestiones. ¿Ah? Cálculo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar pares. ¿Ya? Vamos a tener un punto P acá y vamos a tomar pares. Vamos a calcular primero la interferencia que genera el punto 1 con el punto 5. ¿Ya? Y no sé si es claro, pero el punto 2 con el 6 va a ser igual al punto 1 con el 5. ¿Ya? ¿O no? Voy a anotarlo acá mejor. Calcularemos la interferencia. ¿Qué pasó? Entre el 1, el punto 1 y 5, ¿ya? Y se puede ver que análogamente calcular el punto 1 y 5 es lo mismo que calcular el 2 y el 6, el 3 y el 7, y el 4 y el 8. ¿Cierto? Y si fueran infinitos puntos, también se podrían hacer pares de puntos que den el mismo resultado. ¿Ya? Nosotros nos vamos a enfocar en encontrar los puntos en donde se generen máximos y mínimos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿verdad? Esto es lo último que vamos a ver teórico de esto. Después les tengo la continuación de la historia que les conté la otra vez. ¿Recuerdan? La clase que tuvimos de PowerPoint. En la continuación. Entonces, ya, vamos a calcularla. Vamos a calcular la diferencia entre 1 y 5. ¿Ya? ¿Cuánto menos? Caballero Rosadillo. ¿Cuánto menos? ¿Qué significa el delta? La diferencia, ¿no? La diferencia de fase. Recuerdan que esto es la diferencia de fase. ¿Cuánto me da eso? ¿Recuerdan cómo era? Había que calcular algo así. Esta era delta, ¿no? Y que había una perpendicular. Eso es A seno de alfa, ¿no? Queda al centro, ¿no? A seno de alfa. ¿Sí? Pero como yo elegí la mitad, pues esto es a medio. ¿Ya? No estoy viendo de aquí hasta acá, estoy viendo del medio hacia el otro lado. A medio. Profe, ¿dónde está el ángulo? ¿Cómo? ¿Dónde está el ángulo? El ángulo está aquí. Que es el mismo que está. Recuerdan que la aproximación es que esto de aquí es muy infinitamente grande en comparación a esto. Entonces pareciera que todos los rayos van paralelos. ¿Ya? Imagínense que todos estos rayos van paralelos. Entonces el alfa está aquí, ¿cachai? Como también está aquí, como también está aquí y está acá arriba. ¿Ya? Esto está de. ¿Ya? Entonces, para que haya interferencia constructiva entre el punto 1 y el 5, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Aquí yo escribí la destructiva. ¿Qué tiene que pasar con la destructiva? Tiene que ser un múltiplo de pi, ¿no? Tiene que ser pi. ¿Sí o no? Tiene que ser pi o no.
la destructiva. ¿Alguien me está entendiendo? Es que de constructiva y Sí, la constructiva es 2pi y la destructiva es pi. Profe, ¿puedes repetirlo de la clase? Porque era a medios. A medios porque estoy viendo entre 5 y 1 y ahí es solo a medios de... Esto es a medios. Esta es la hipotenusa. ¿Cachai? Entre 5 y 1. Ahí voy a dibujarlo acá mejor. Lo que pasa es que aquí no tenemos cosas puntuales. ¿Cachai? No hay cosas puntuales como en el anterior. Aquí dividimos la casa a la mitad. Y tenemos, si aquí nos separamos, por ejemplo, vamos a separarnos, no sé, alfa, que es muy chiquitito, o alfa. Entonces el punto de aquí y aquí va a ser el 1 y el 5. Entonces, cuando yo haga los cálculos, esta distancia de acá, esto que está aquí va a ser a medios. ¿Sí? No va a ser a. Entonces va a ser a medios. ¿Ya? Esto es para que suceda interferencia de hecho la dura. ¿Ya? Ya, resolución angular. Ya. ¿Alguien me puede decir cómo yo, por ejemplo, vería una imagen si tengo dos fuentes? Hasta ahora hemos hecho un frente de onda, ¿cierto? Pero ahora imagínense, ahora tenemos dos fuentes de onda. Lo que diría yo sería algo así. ¿Cierto? Y otra más, que sería así. ¿Qué pasa si estos pics están muy juntos? Ahora recuerden que estas dos ondas interfieren, ¿cierto? Lo que se ve es la suma de estos dos. ¿Ya? Si los pics están muy juntos, pareciera que es una imagen grande. Y no se va a ver bien la imagen, por así decirlo. ¿Ya? Si está muy separado, acá se ve nítidamente, pues se ve esta imagen bien y esta imagen se va a ver bien también. ¿Ya? Entonces, hay como existe un ángulo que es este de aquí. Un ángulo mínimo ideal para que las ambas imágenes se vean bien resueltas, bien nítidas. ¿Ya? Entonces hay un criterio que se llama criterio de Rayleigh, que ojalá lo escriban porque no quiero anotarlo, es muy largo. Sí. Cuando el máximo de una imagen coincide con el primer mínimo de la otra imagen, se dice que están apenas resueltas. ¿cómo se llama? No, pero voy a decir la otra mejor, más fácil así. Que si este máximo, ¿Cómo se llama? criterio de Rayleigh. Ya. Si este máximo, ¿ya? Es el mismo, está en la misma posición que el mínimo de la otra imagen, se dice que está mínimamente resuelto. Eso significa que está en su... si lo acercamos un poco más ya no se va a ver bien. La resolución va a ser muy baja, pero si está desde ese punto un poquito más separado, va a estar resuelto. Entonces el punto mínimo ya va a ser cuando esta con este coinciden. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No? Vamos a dibujar una. Este es el pic 1. ¿Ya? Para que esté mínimamente resuelta, acá hay un pic, aquí, y aquí hay otro, el primer pic y aquí hay otro pic. Para que esté mínimamente resuelta, el otro pic tiene que estar coincidente con el primer mínimo. ¿Cachai? Para que esté mínimamente resuelta. Y se puedan ver ambas imágenes con buena resolución. ¿No? Eso se le llama resolución angular. ¿Sí? Tiene que suceder eso. ¿Ya? Si este pic está un poquito más arriba, ya empiezan a interferir los máximos y ahí se va a ver poco resuelto. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el ángulo mínimo de estas dos imágenes para que podamos ver una imagen resuelta?
Ah, uno lo puede sacar hacia el tiro. ¿Cómo? Sí, epitafio criterio. ¿Y cuál sería el ángulo? Tiene que ser descriptivo. ¿Ah? No, ni nada de interferencia. O sea, sí, igual hay un poco de interferencia. Recuerden que la pantalla está muy lejana. Todos los ángulos son similares a lo que nosotros ya hemos calculado, ¿no? M lambda sobre, ¿recuerdan cuánto era? Esto es lo que tuvimos recién, ¿cierto? Generalmente es una abertura ancha. Eso es lo que tuvimos recién. ¿Ya? La distancia entre los mínimos y los máximos generalmente es la misma, ¿ya? Estas son lo que nosotros tuvimos son los mínimos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la distancia entre los mínimos? Si este está en 0 y este tiene una distancia de m lambda, de lambda sobre a. Eso, ¿ya? Porque aquí está el lambda sobre a, y aquí está, por ejemplo, el lambda, 2 lambda sobre a, ¿cierto? ¿Se entiende? Primer mínimo, segundo mínimo. ¿Ya? Pero esta distancia es lo mismo que entre los máximos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la distancia entre dos mínimos? Lambda sobre a. ¿Ya? Lambda sobre a. ¿Ah? ¿No? Break. Esta es la última, ¿Ya? Aquí tenemos lambda sobre a. Y tenemos 2 lambda sobre a. ¿Cuál es la distancia entre ambos? Lambda sobre a. La distancia es la misma que en los máximos, ¿ya? Por lo tanto, la distancia de aquí hasta acá es lambda sobre a. ¿Ya? ¿Y dónde tengo que colocar el segundo pic? Para que me dé, ¿cómo se dice? ¿Era? Apenas resuelto. Apenas resuelto. ¿Cuál es el ángulo mínimo? El otro pic máximo me tiene que caer acá, ¿o no? ¿Cómo? Como que se mueva. Tendría que ser la Sí, yo sé. Este de aquí es de S1. Solo de S1. Y el de acá, el de S2, yo tengo que buscar el ángulo mínimo para que sea levemente resuelto. Para que eso pase, yo necesito que el pic de S2 me dé el pic el primer mínimo del pic, el primer máximo, ¿cierto? Ya. Entonces, para que pase eso, el ángulo, a ver, voy a mejor, anotarlo mucho mejor. Yo tengo uno bueno aquí. ¿Qué pasa si yo aquí tengo S1 y S2? Profe, ¿puede mover la cámara, por favor? Voy a explicarlo un poquito mejor. Ahí está. Este está plano, ¿sí? Plano. ¿De acuerdo? Ya. Acá tenemos lo que genera S2, ¿cierto? El máximo de S1, yo quiero que esté ahí, justo ahí. Que es el segundo máximo que tiene para que sea mínimamente, para que tenga una mínima resolución. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Muy bien. Este ángulo es el mismo que está aquí, ¿cierto? ¿Ah? No puedes perder. Y el mismo teta que estaba a la izquierda. Claro, el mismo, este teta, pero ese alfa, bueno, lo que pasa es que nosotros siempre hemos usado alfa, pero este es teta. Ya. Entonces, yo lo que estoy buscando de teta es entre el primero y el segundo máximo. ¿Cierto? Y la distancia de aquí hasta acá es lambda sobre él. ¿Cierto? Entonces, el mínimo, teta crítico le podría decir, o teta mínimo, para que sea mínimamente resolutivo. Bueno,
apenas resuelto, para que se puedan ver con resolución ambas imágenes, es necesario que se cumpla esto. ¿Ya? Y con esto uno puede encontrar el mínimo. El teta mínimo. Al coseno, sí. ¿Ahí sí? ¿No? ¿Casi? Ya voy a poner un break de 5 minutos. No, de 3 minutos, porque quiero introducir unas cositas con un PowerPoint, pues ya no hay más calculación, no se preocupen. Eso voy a compartir el PowerPoint. Presentación con diapositivas. Y su hermano sí. Ya, ¿ven el PowerPoint o no? ¿Los online ven el PowerPoint? Chiquillos, por favor, silencio. Ya. ¿Recuerdan esta historia que les conté? Ya, llegamos hasta aquí. Con Maxwell, la comunidad científica dijo ya, la luz es una onda. ¿No? Y todos dijeron, sí, una onda. Entonces, ya no estaba en discusión. Entonces, los Kelvin, en una conferencia de 1900, que se llama así, 19th Century Clouds over the LR, que básicamente es como un congreso de pura gente suprema, en el 1900. Justo en ese tiempo se estaba descubriendo la mecánica estadística, el uso de la ley de Newton en los átomos para poder describir temperatura. Se había descubierto las leyes de Maxwell, entonces ya estaba descrita la luz, estaba descrito la termodinámica usando una teoría más microscópica. Estaba casi todo resuelto. Entonces esta persona, Lord Kelvin, que era William Thomson, ya bien famosa, dijo que todo ya estaba resuelto, salvo 2 pequeños problemas. ¿Cachai? Uno de ellos era el éter. ¿Recuerdan que estaban buscando dónde se propagaba la luz? El éter. Y el otro era la catástrofe ultravioleta. No sé si han escuchado. Suena catástrofe. No, él no sabía que el éter iba a llevar a la teoría de la relatividad y la catástrofe ultravioleta a la mecánica cuántica. Prácticamente son dos inmensos mundos de 2 problemas que no les resultaba prácticamente, porque ellos lo que hacían era hacer el experimento y lo comparaban con la teoría y no les resultaba nada. Entonces, no, estaba todo listo menos esas 2 cosas chiquititas. No saben nada, que salieron las tremendas teorías con esos 2 problemas. Entonces aquí están las 2 nubes. El fracaso del experimento de Michelson y Morley, no sé si lo conocen, que intentó medir el éter y el viento del éter, por así decirlo, no lo voy a explicar en detalle, pero falló. ¿Ya? Y el otro es la catástrofe ultravioleta. ¿Ya? Aquí tenemos un poco la catástrofe ultravioleta. ¿Ya? Existe el objeto teórico que es el cuerpo negro, que es un cuerpo que absorbe todas las longitudes de onda. Todas las longitudes de onda. Y además, debido a la temperatura que tiene emite luz. ¿Ya? No sé si yo les dije en algún momento que los cuerpos emiten calor, ¿cierto? Y eso emite rayos infrarrojos. Pero no sé si han cachado que si ustedes calentan el metal va cambiando de color. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la temperatura del cuerpo, emite unas longitudes de onda. Generalmente, cuando estamos en temperatura ambiente, las longitudes de onda que se emiten son infrarrojos, entonces no las vemos. Pero cuando ya aumentamos la temperatura, se empieza a ver distintos colores. Aquí, por ejemplo, tenemos cuánta intensidad de luz se irradia dependiendo de la temperatura y la longitud de onda. Por ejemplo, entre 1000 Kelvin, mayoritariamente se encuentra en el infrarrojo, ¿ya? Por eso no vemos, eso es entre 1000 Kelvin, entonces en temperatura ambiente menos se ve mucho más en infrarrojo. En cambio, si vamos aumentando la temperatura a 5000 Kelvin, por ejemplo, la intensidad de luz se ve mayoritariamente en el espectro visible, ¿ya? Esos son los experimentales, ¿ya? Pero estos tipos empezaron a usar la teoría electromagnética para ver qué pasaba teóricamente, ¿ya? Y descubrieron esta ecuación que es proporcional a la frecuencia al cuadrado, ese nu cuadrado que hay ahí. Ese nu cuadrado que hay ahí, pero bueno, nu es proporcional a 1 sobre lambda cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando la longitud de onda es muy chiquitita, esto tendería a ir a infinito, la intensidad. Bueno, entonces, la curva que se ve teórica es la que se ve acá.
Entonces quedaron así los pobres locos diciendo, nada calza, po, todo está mal. Además, esto como que el teórico no cumple mucho la conservación de la energía porque emitiría una potencia infinita cuando la longitud de onda es muy pequeña. Entonces, esto como que no calza muy bien. Entonces, todo mal. Y ahí apareció el famoso Max Planck. ¿Alguien conoce a Max Planck? De hecho, en el 1900 como que se inventaron, estaban todos vueltos locos por las cosas que se estaban inventando. Como descubrir no sé qué puede ser análogo, pero lo que hizo Planck, dijo, mira, hizo como una ingeniería inversa, dijo, mira, esta función me casa con los resultados experimentales, esta función me casa. ¿Ya? Y para que esa función me case, tiene que pasar una sola cosa, que la energía que se emiten, que emite el cuerpo negro, están cuantizadas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la energía que emite el cuerpo negro son proporcionales a esta cantidad. H barra, H, por la frecuencia del fotón, o sea, de la luz. ¿Ya? Solo hizo eso, solo hizo un truco matemático para que las cosas casaran. Y ahí quedó. Igual le puso un poco de física a esto. Dijo que los osciladores que están dentro del material oscilaban con energías proporcionales a este valor. ¿Ya? Y a este valor H se le llamó la constante de Planck, que vale esto, que es infinitamente pequeñito. ¿Ya? Pero no sabía nada que lo que descubrió iba a revolucionar todo, porque con esto resolvió el cuerpo negro. Y lo que hizo con esto fue abrir hizo un nuevo paradigma de la física. Ya las cosas no son continuas, por ejemplo. La energía no son de 1 a 100 pasando por los reales. Ahora son de 1 a 100 solo pasando por los naturales, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma que dejó loco a este tipo, porque es todo muy extraño. No casa con la vida real. Nosotros no vemos eso. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. ¿Ya? Es como decir que es como pensar en la cuarta dimensión que es el tiempo. No tiene ni un sentido así como verlo como dimensión. Es difícil de pensar. Entonces, gracias a Max Planck tenemos eso. ¿No? Gracias al señor Max Planck. Y ahí Einstein aprovechó eso y empezó a hacer todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Einstein, yo creo que lo que hizo fue agarrar cosas que ya había hecho otra gente y la hizo suya, la aplicó a algo importante y lo hizo. Que es básicamente lo que hacen todos los científicos en realidad, pero Einstein la chutó todo. Copió la tarea. Copió la tarea. Claro. No, pues copió la tarea y le agregó algo más. Pues. Puro hizo matraca. Profe, ¿Bien? el miércoles hay clase extra. Sí, un cuarto para el segundo bloque. Sí, profe. Yo voy a intentar hacerlo presencial, voy a pedir la sala. ¿Lo va a hacer con 2 bloques o uno? No, uno. No, si tan tonto. ¿Pero el de entrada o el de más tarde? El de más tarde. 2 clases atrasadas. ¿Podría venir? Una semana. ¿Podría venir? Yo tengo auxiliares de